¿Te has dado cuenta que siempre atraes al mismo tipo de persona a tu vida de forma constante? Siempre estás con el mismo prototipo de hombre, siempre estás con el mismo prototipo de mujer, siempre repites el mismo tipo de conflicto con tu jefe, siempre repites el mismo tipo de conflicto con tu jefa y en definitiva has llegado a un punto donde te has parado a pensar si es que eres tú el problema, qué es lo que está pasando, pues al final siempre estás atrayendo al mismo tipo de personas. Y esto es algo que a mí me ha pasado de forma constante y por eso lo comparto contigo, para que puedas ver realmente cuál es la causa por la cual estás atrayendo a ese mismo tipo de persona, a ese mismo prototipo, ya sea de hombre, de mujer, de jefa, de socio, etcétera. Por eso, si quieres cambiar los efectos, o sea, si quieres cambiar eso que te está generando sufrimiento o ansiedad, que ahora mismo está cobrando forma de socio, pareja o lo que sea, o amigos, si quieres cambiar esto, da igual, de hecho, seguramente te has dado cuenta que da igual que cambies de jefe, da igual que cambies de amigos, da igual que cambies de pareja, pues al final siempre vas a volver a cambiar de pareja y vuelves a tener el mismo tipo de conflicto. Por eso estás en este vídeo, porque dices, madre mía, ¿por qué siempre termino atrayendo a este tipo de personas? Así que si quieres poner fin a todo esto en el mundo de los efectos, presta mucha atención a este vídeo y sobre todo quédate hasta el final, porque empezamos. Voy a compartirte algo muy personal sobre un conflicto que yo he vivido toda mi vida, reflejado en la pareja o reflejado con mis parejas, para que veas realmente por qué tú, en este caso personal, estás atrayendo a ese tipo de persona o al mismo tipo de persona. Fíjate, yo desde que tengo uso de razón, que me he relacionado con las mujeres, pues lo que me he dado cuenta es que siempre estaba en el mismo bucle, en el mismo círculo vicioso, y es que empezaba una relación, al principio súper ilusionado, llegaba a un punto en el cual yo personalmente me sentía súper enjaulado, me sentía muy agobiado y automáticamente quería dejar todas las relaciones porque tenía ese sentimiento de falta de libertad, me sentía esclavo de la relación. Y al final pasaba algo, pues no entendía, no tenía claridad si realmente quería a esa persona, si sentía amor, no tenía muy bien claro por qué al principio tenía esa necesidad de estar en la relación, después la necesidad de dejarlo y en definitiva al final siempre terminaba por dejar esta relación. Pero adivina qué pasaba, que después empezaba otra relación y se volvía a ocurrir o volvía a pasar lo mismo que acabo de describir ahora. ¿Y qué pasaba? Pues que empezaba súper ilusionado con esa nueva persona y volvía a pasar lo mismo. Llegaba a un punto en el cual al principio todo era de color de rosa, me encantaba, parecía que era un match perfecto, pero llegaba a un punto donde decía, mierda, otra vez me vuelvo a sentir enclaustrado, me vuelvo a sentir esclavo de la relación y necesito parar, necesito romper esta relación porque no me estoy sintiendo a gusto y una vez más volvía a perpetuar este conflicto en otra persona, en otra persona, en otra persona. Y esto es lo que quiero que cobres conciencia ya y es darte cuenta que efectivamente tú seguro que estás perpetuando ese mismo conflicto de forma constante y por eso estás viendo que atraes al mismo tipo de persona. Y aquí tienes que darte cuenta de un punto esencial y es pensar que eres víctima o eres responsable. Yo por aquel entonces podría pensar que, madre mía, pobrecito mío, que no encontraba la mujer ideal que me hacía sentir libre para así poder yo sentirme a gusto en la relación y entonces sentirme víctima. ¿Y qué pasa? Que si yo adopto el papel de víctima voy a seguir perpetuando el conflicto, pues como te he contado en este vídeo donde te hablo de la ley del espejo, lo que tú estás viviendo es un reflejo de un conflicto interno no sanado. Es decir, lo que tú estás viendo, la proyección, estás proyectando fuera aquello que tienes dentro de ti y es un conflicto no sanado. Y adivina qué, ¿cuál era el conflicto no sanado que yo estaba llevando a cabo con mis parejas? Muy sencillo, yo estaba proyectando hacia afuera la imagen de alguien que no era yo. Estaba vendiendo una careta, un personaje que no tenía nada que ver con Jorge. El personaje que yo estaba vendiendo es el personaje de una persona que iba a ser 100% leal, que iba a estar súper enamorado de la otra persona, etc. Y entonces lo que ocurría es que eso no tenía nada que ver con lo que yo realmente era y con lo que yo realmente sentía, pero estaba adoptando ese papel, estaba adoptando esa careta, ese personaje, porque tenía miedo a ser rechazado si me mostraba tal y como yo era, si mostraba tal y como yo me sentía en ese momento. Y ese miedo al rechazo, ese miedo a no ser aceptado, es lo que estaba detrás de esa falsa careta que estaba proyectando hacia afuera. Entonces, mis parejas lo que estaban ocurriendo es que estaban viendo la careta, no estaban viendo realmente al Jorge real. ¿Y qué ocurre? Que una vez dentro de la relación
relación, esa careta se cae, nace el Jorge real y el Jorge real en ese punto se siente enjaulado, se siente esclavo de una pareja. ¿Por qué? Porque el Jorge real no es el que se relacionó con esa persona, se relacionó con esa persona el Jorge de la careta, alguien que no era yo. Entonces, cuando yo quería ser yo, pues había un conflicto tremendo en mi cabeza que proyectaba hacia afuera. Pero es importantísimo cobrar responsabilidad y aceptar realmente tu responsabilidad. Si tú estás atrayendo al mismo tipo de persona de forma constante, tienes que adoptar tu responsabilidad, no caer en la trampa de victimizarse, porque adivina qué, es lo más fácil. Lo más fácil es decir, ay, madre mía, porque yo siempre atraigo al mismo tipo de persona y madre mía, pobrecito de mí, que siempre me siento mal en la relación y no encuentro a la mujer perfecta, etc. Cuando miras hacia adentro y adoptas tu responsabilidad y te das cuenta de esa parte sombría que está dentro de ti y haces consciente aquello que está inconsciente y te das cuenta de todo lo que encubre esa careta, te das cuenta de ese miedo de no ser aceptado, de ese miedo al rechazo, pero no del miedo al rechazo a que te digan que no, porque hay muchísima confusión en muchos niveles. Pues yo realmente pensaba que era una persona súper valiente porque me atrevía a hablar con las mujeres, me atrevía a relacionarme con ellas, podía hablar de cualquier cosa, pero realmente no era yo el que se estaba relacionando con ellas. Era esa careta, esa falsa o ese falso disfraz de Superman valiente que yo me ponía cuando estaba relacionándome con ellas. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, cuando yo me relaciono con ellas, yo no me estaba relacionando con ellas. Esto es una mentira. Se está relacionando esa careta que yo me había puesto. Y en el momento en el que se cae, y en el momento en el que identifico que esa careta lo que está tapando es un miedo al rechazo, cuando se muestra el Jorge real, el miedo a ser rechazado, el miedo a no ser aceptado, cuando me doy cuenta de esto, digo, madre mía, he estado proyectando el mismo conflicto de miedo al rechazo, de miedo a no ser rechazado con todas las parejas. Por eso en el vídeo que hablé del tiempo, que dejaré por aquí arriba también, me doy cuenta de que todas estas situaciones, todas estas parejas que me han acompañado, este tiempo ha sido necesario en forma de oportunidad para que yo me pudiera dar cuenta de que lo que estaba viendo era el conflicto proyectado hacia afuera que se sustentaba en un miedo tremendo. Todo lo contrario al amor, que es lo que debería realmente de sustentar una relación. Y cuando me doy cuenta de esto es cuando puedo hacer ajustes dentro. Y adivina qué, cuando hice ajustes dentro y me prometí que me iba a mostrar tal y como yo era, con independencia de si la persona que tenía delante me aceptaba o no, pues el que se tenía que aceptar era yo. La falta de aceptación era lo que estaba proyectando hacia afuera y era lo que estaba creando un mundo de confusión tremendo que se estaba experimentando en rupturas de pareja, en sufrimiento, etc. Entonces, claro, cuando me doy cuenta de esto, mi vida cambia. Y adivina qué, en el momento en el que acepté esa causa, en el momento en el que me acepté tal y como era, en el momento en el que me proyecté tal y como era, en el que conecté con mi yo interior, en el que me acepté tal y como era Jorge, fue cuando encontré una persona que aceptó de la misma manera que yo me acepté a mí mismo, me aceptó tal y como era y yo la acepté tal y como era y fue el match perfecto y fue es la persona que me está acompañando durante todo este periplo, toda esta vida, todos estos proyectos y es cuando he empezado una relación la cual nunca había experimentado hasta ahora, o sea, basada en unos sentimientos que nunca había tenido hasta ahora, no en sentimientos de toxicidad, de la necesidad de comportarse de una manera, no, sino un sentimiento de conexión total por ser quien eres y no por sentir la necesidad de comportarme de una manera concreta para mostrar al mundo la imagen de esa persona que no tiene nada que ver conmigo, pero que en teoría queda muy bien. Entonces, respondiendo a la pregunta, con esta experiencia personal, espero abrirte los ojos, sobre todo para que conectes, porque muchas veces esta teoría es difícil de digerir, pues al final requiere de un grado de humildad tremendo y requiere de mirarse hacia adentro y decir, hostia, es que realmente lo que estoy viendo hacia afuera, yo no soy la víctima de esto, sino que yo soy el causante, soy el responsable de todo lo que está pasando aquí. Y cuando adquieres ese nivel de responsabilidad y adquieres la humildad de mirar hacia adentro y ver realmente cuál es la causa, sin miedo y sin culpa, por supuesto, sino para entender, para conocerte, para crecer, para expandir tu ser. Cuando haces esto, el reflejo cambia. Y es aquí donde quiero que hagas hincapié, pues al final, si tú dices, vale, estoy atrayendo el mismo tipo de persona, siempre, ya sea personas tóxicas, personas violentas, personas que no conectan con tu ser, tienes que entender que esa es la consecuencia. Y ahora tienes que mirar hacia adentro y ver por qué
qué conflicto estás proyectando hacia afuera y entender que la vida te está mostrando una oportunidad enorme con todas estas relaciones para que te des cuenta y abras los ojos y veas el por qué, cuál es la causa real que hace que te estés relacionando con esas personas y que solo atraigas al mismo tipo de personas. Y ahora, para terminar, te recomiendo hacer un ejercicio de introspección y darte cuenta efectivamente que no solamente atraes al mismo tipo de personas con tus parejas, sino que es muy probable que tengas las mismas relaciones con tu jefe, sino que es muy probable que este conflicto se haya visto manifestado en diferentes ámbitos, en diferentes etapas, incluso en tu economía, incluso en tu ámbito familiar, en todos los ámbitos. Y esto es perfecto porque al final te vas a dar cuenta de que toda tu vida sigue una línea perfectamente congruente con ese conflicto que albergas dentro de ti. Y hasta que no lo sanes, esa línea se va a perpetuar. Pues al final lo que estás haciendo es perpetuar el mismo conflicto. Por eso es tan importante mirar hacia adentro, conectar con tu ser, sanar este conflicto y entender el propósito del tiempo, que no es más que esto que acabo de decir, que es darte la oportunidad enorme para que sanes este conflicto y por fin puedas liberar tu mente y al hacerlo liberes la mente de todas esas personas que te rodean. Así que nada más, déjame un comentario. Cuanto más pueda conocerte y pueda conectar con ese tipo de conflicto, esa confusión, pues al final lo que yo estoy compartiendo contigo es esa confusión que yo he aceptado como verdad y es lo que me ha llevado pues con tanto conflicto, tanto estado de guerra, etcétera, que ha estado proyectado pues con relaciones de pareja, negocios, etcétera. Por eso, si tú me dejas en los comentarios que has conectado con esto, pues realmente es genial, pues te podré conocer más te podré ayudar y más vídeos podré subir a este canal para aportarte más luz y así disolver ese estado de confusión. Así que déjame un comentario, comparte este vídeo, haz que este canal crezca para que todos podamos elevar nuestro nivel de conciencia. Suscríbete al canal, dale a la campana de notificaciones y aquí te dejo otra joyita y nos vemos ahora sí en el próximo vídeo.